Me llamo Ernesto Vargas y fui gobernador de Durango durante 2 periodos consecutivos. Tras dejar el cargo, dediqué mi tiempo a revisar documentos de archivo y a entrevistar a historiadores y herederos de familias revolucionarias. Lo que descubrí ha permanecido oculto durante más de un siglo a la Revolución Mexicana. Ese episodio épico de redistribución social y cambio radical fue en realidad el escenario de una conspiración histórica gestada por 2 élites enfrentadas, que utilizaron la lucha armada como peón para sus propios fines de poder económico y territorial. Comencé mi investigación en el Archivo General de la Nación, filtrando atestados militares y telegramas desclasificados. Encontré un cable fechado el 20 de noviembre de 1910, en el que el empresario minero Alberto Tuen Mason instruía a su agente en Chihuahua para sembrar el caos entre los hacendados para forzar la compra de milicias privadas que protegerían sus concesiones. Paralelamente, un memorándum de la familia Creelman, dueña de periódicos nacionales, revelaba una coalición mediática para exaltar la figura de Francisco y Ay Madero como solución viable frente al porfiriato, a cambio de concesiones editoriales y exenciones impositivas. Para contrastar esa versión, viajé al Museo de la Revolución, en la Ciudad de México, y solicité acceso a la biblioteca interna. Allí, un diario de campaña de Pascual Orozco documentaba extrañas reuniones nocturnas con delegados de la United States Steel Corporation en Lázaro Cárdenas. Pactos para garantizar la continuidad de la producción minera a cambio de neutralizar a Villa y sus desmanes. Estos documentos se complementan con actas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fechadas en diciembre de 1914, que muestran órdenes de no investigación de fondos americanos ingresados al Banco de Londres y México bajo la firma J.P. Morgan & Co. Mi indagación me llevó también a Durango, donde localicé el rancho familiar de Victoriano Huerta. Allí, un viejo caserón conserva una caja de madera con cartas privadas intercambiadas entre Huerta y el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. En ellas, el embajador instaba a Huerta a tomar el poder para restaurar el orden y proteger inversiones extranjeras, prometiendo apoyo financiero y diplomático al régimen que destinara parte del presupuesto federal a la mejora de ferrocarriles mineros. A cambio, Wilson exigía libre comercio de minerales y la eliminación de impuestos revolucionarios a las haciendas de la región. Esa trama de intereses cruzados explica por qué la revolución se prolongó más de lo necesario y por qué figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa, a pesar de su impacto popular, fueron gradualmente marginadas y traicionadas. Zapata, tras la firma del Plan de Ayala, vio cómo las leyes agrarias tardaban décadas en aplicarse realmente, mientras las tierras expropiadas acababan en manos de empresarios revolucionarios aliados del poder federal. Villa, por su parte, fue seducido para firmar pactos de tregua con el gobierno de Carranza, con la promesa de salvoconducto y retiro honorífico, solo para ser luego perseguido y asesinado en Parral. Para comprender la dimensión de esta conspiración, visité las minas de Fresnillo, en Zacatecas, donde operaba la Zacatecas Silver Mining Company, con accionistas británicos y canadienses. Un informe interno de 1913 suscrito por el superintendente J. Don Walker señala que la compañía financió grupos de choque rurales que sembraban terror para garantizar la contratación de trabajadores bajo condiciones favorables. Estas ligas blancas operaban con armas y uniformes proporcionados por agentes del Departamento de Guerra de Estados Unidos, según documentos hallados en los archivos nacionales de Washington D.C. Al entrevistar a descendientes de combatientes, recogí relatos de pactos secretos entre jefes rurales y representantes de la United Fruit Company, interesados en rutas ferroviarias
y plantaciones de agave. A cambio de propaganda a favor de la revolución, las compañías obtenían exenciones de renta de tierras y cárteles de exportación de tequila, lo cual demuestra la colusión entre bandidos armados y corporaciones transnacionales en toda. Esta evidencia apunta a una conclusión ineludible. A la Revolución Mexicana no fue únicamente una lucha de clases, sino un tablero de poder donde las élites políticas, militares y económicas, nacionales y extranjeras, se repartieron cuotas de control y ganancias. Las grandes reformas agrarias y laborales que intuimos como victorias sociales fueron, en muchos casos, simulacros negociados en despachos de capital privado. En este video desentrañaremos paso a paso cada uno de estos pactos antes de los telegramas de Mason y Creelman, pasando por las cartas de Huerta y el embajador Wilson, hasta los informes de la Zacatecas Silver Mining Company y los relatos orales de los nietos de Zapata y Villanuestro. Propósito no es desmerecer la valentía de millones de mexicanos que lucharon de buena fe, sino exponer la conspiración histórica que marcó el destino de la nación y redefinió el poder detrás de la revolución. Si te interesa descubrir los detalles de los pactos financieros y la manipulación mediática tras la revolución, suscríbete al canal y deja tu comentario. ¿Qué te sorprende más de esta conspiración histórica? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde revelaré los documentos secretos de la United States Steel Corporation y su influencia en el norte de México. Para entender plenamente la conspiración tras la Revolución Mexicana, debemos adentrarnos en el poder de la prensa de la época. En la Ciudad de México y en los centros provinciales, la familia Creelman, dueña de los principales periódicos, El Demócrata y la Crónica de México, tejió una red de influencia que moldeó la opinión pública a favor de sus intereses. Y en mis archivos obraron ediciones de octubre de 1910, en las que se publicaban crónicas entusiastas sobre los aspirantes a presidentes, resaltando descaradamente las virtudes de Francisco y Ay Madero. En contraste, los reportajes críticos contra la desigualdad social y las demandas agrarias de los zapatistas se relegaban a notas breves, casi a un costado de la página. Ante esta parcialidad evidente, comencé a rastrear las finanzas de la editorial Creelman, Sociedad Anónima, descubriendo que desde 1908 esa corporación recibía subvenciones gubernamentales bajo el concepto de fomento cultural y exenciones fiscales, que ascendían a más de 100.0 pesos anual. Una fortuna para la época. Los documentos de la Secretaría de Hacienda que obtuve indican que esas exenciones estaban condicionadas a la difusión de propaganda oficial. Columnas escritas por colaboradores voluntarios que en realidad eran empleados remunerados por la Secretaría de Gobernación y el jefe del Ejecutivo. Estos periodistas fantasma redactaban editoriales a favor del régimen de Porfirio Díaz y luego, sin transición, ensalzaban a Madero cuando el plan de Ayala comenzó a cobrar fuerza. Para corroborar las intenciones de la familia Creelman, entrevisté a don Javier Creelman, tataranieto del fundador del Emporio Mediático. Con reticencia, admitió que su bisabuelo sostuvo una reunión secreta con Ernesto Elorduy, delegado presidencial en 1911, donde acordaron impulsar la imagen de Madero a cambio de mantener el control editorial sobre la cobertura de la revolución. Había lealtades compartidas, mi dillo Javier, pero también miedos sabíamos que si Villa o Zapata ocupaban el poder, nuestras plantaciones de papel y nuestros talleres gráficos serían expropiados sin compensación. Mientras tanto, las cartillas y los folletos revolucionarios diseñados por auténticos propagandistas de la División del Norte fueron sistemáticamente censurados o puestos en cuarentena por la red de distribución de Creelman, Sociedad Anónima. Cualquier volante que elogiara la reforma agraria y el reparto de tierras
aparecía mutilado, con párrafos tachados. En respuesta, Villa y Orozco comenzaron a imprimir sus propias hojas volantes en imprentas clandestinas, distribuyéndolas entre peones y soldados con la ayuda de ferrocarrileros simpatizantes. La manipulación de la información no se limitó a textos, a la fotografía jugó un papel señero. En el acervo del Fondo Fotográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México, encontré placas originales que mostraban a Emiliano Zapata en una postura heroica, empuñando un rifle y rodeado de campesinos. Sin embargo, las copias que se publicaron en la prensa aparecían recortadas, reduciendo visiblemente el número de seguidores para minimizar su apoyo popular. Era la misma instantánea pero adulterada para parecer un simple acto militar y no un levantamiento social masivo. Para documentar esta guerra mediática, reconstruí una línea de tiempo de portadas entre 1910 y 1914. En ella se ve cómo el Demócrata dedicó más de 30 artículos de primera plana a sucesos menores en la Ciudad de México, mientras que relegaba las batallas decisivas en Morelos y Chihuahua a la sección de sucesos. Incluso durante la decena trágica de 1913, la cobertura de la caída de Madero se acompañó de titulares ambiguos como incertidumbre en el Zócalo o rangos militares en conflicto, maquillando la violencia y confundiéndose con otros. Y este escenario de manipulación mediática fue clave para que la conspiración de las élites triunfara al controlar la narrativa. Definieron quiénes eran héroes y quiénes forajidos, quiénes merecían el apoyo popular y quiénes debían ser olvidados. No es casualidad que hoy la historiografía oficial insista en ciertos personajes y omita la participación decisiva de líderes menos favorecidos por la prensa de torre. Para exponer este entramado informativo, propongo 3 líneas de acción. Digitalización crítica de hemerotecas regionales y federales, para comparar versiones originales de noticias con ejemplares distribuidos. Análisis de contenido con algoritmos de EAE, que detecten patrones de omisión y sesgo en la cobertura histórica, proporcionando mapas de influencia de medios en zonas rurales y urbana. Testimonios orales de familias cuyos abuelos trabajaron en imprentas revolucionarias para recuperar memorias de censura y resistencia, grabadas en formato audiovisual. Con esto podremos reconstruir la verdadera historia mediática de la revolución y desenmascarar el rol de las élites económicas y políticas que utilizaron la prensa como arma de poder. Solo así entenderemos por qué ciertos ideales revolucionarios quedaron relegados al olvido, mientras se elevaban otros que beneficiaron a las mismas cabezas que hoy yacen en mausoleos y bibliotecas de poder. Si quieres adentrarte en los telegramas clasificados de la pata roja de la United States Steel y conocer su influencia real en las guerras de la Sierra Madre, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Cómo crees que los medios dominan la historia? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde revelaremos la financiación oculta de la prensa revolucionaria y las cuentas bancarias de los conspiradores en el entramado de la conspiración que impulsó la Revolución Mexicana. El poder económico jugó un papel tan decisivo como la lucha en los campos y los pueblos. En este capítulo desentrañaremos los flujos financieros que sostuvieron ejércitos, compraron lealtades y aseguraron la continuidad de los negocios de las élites, tanto nacionales como extranjeras. Comienzo con los fondos de la United States Steel Corporation, cuyos archivos internos, resguardados en microfilm en el archivo de Chicago, demuestran pagos mensuales a intermediarios en Monterrey y Parral. Entre 1911 y 1915, estos pagos, registrados bajo conceptos vagos de servicios consultivos y fomento industrial, ascendieron a más de $500.0 de la época equivalente a más de 12 millones actuales y tenían como finalidad principal garantizar el suministro
de mineral de hierro y carbón a las plantas siderúrgicas estadounidenses, protegiendo las vías férreas de los ataques rebeldes. Para corroborar estas cifras, consulté las bitácoras contables de la Casa García, una firma mexicana de corretaje, con sucursales en Washington y Londres. En esas bitácoras se detallan transferencias a nombre de personajes como Félix Díaz y Antonio Villarreal, líderes militares identificados con facciones contrarias al carrancismo. En una entrada del 3 de mayo de 1913, la Casa García apunta han depósito $50.0 a la cuenta 4421 RE5, concepto apoyo operativo. Ese fondo, al parecer, financió la compra de fusiles Mauser y municiones para fuerzas irregulares en Durango y Coahuila. Estos datos nos llevan a los bancos extranjeros que operaban en la Ciudad de México durante la etapa revolucionaria, el Bank of Mexico and Paris, ubicado en el Paseo de la Reforma. Sirvió como intermediario para canalizar recursos de la familia Creelman y de magnates como don Porfirio Díaz y el conde de Reglan en los archivos del Banco de Francia. Órdenes de pago emitidas por la casa Creelman en 1912, liberando créditos por 200.000 francos destinados oficialmente a compras de papel prensa. Sign embargo. En los registros de aduanas del puerto de Veracruz se comprueba que grandes cargamentos marcados como papel prensa contenían también cajas de cartuchos para rifles y pólvora fina. Mientras tanto, la United Fruit Company desplegaba un esquema paralelo en los estados del sur, gracias a documentos internos filtrados por el activista Pedro Vázquez. Sabemos que la empresa agroexportadora aportó un fondo revolucionario, discreto de $75.0 a Emiliano Zapata, a condición de que sus comunidades mantuvieran la producción de plátano y café destinada a exportación en correspondencia secreta. Zapata demandaba una garantía de libre tránsito por los ferrocarriles a cambio de moderación en las tomas de hacienda. Esa negociación explica por qué, durante la invasión zapatista al Valle de Cuernavaca, las vías férreas permanecieron intactas, evitando pérdidas millonarias para la multinacional. Los pequeños créditos revolucionarios destinados a los mandos de campo contribuyeron a consolidar lealtades personales y cacicazgos regionales. En el rancho El Fresno, en Durango, encontré un documento firmado por Francisco Pancho Villa, donde aprueba un préstamo de $20.0 a Jesús Estrada, su lugarteniente más cercano. A cambio, Estrada debía recaudar contribuciones forzosas de los comerciantes locales y enviar remesas semanales al campamento principal. Este sistema de microfinanciamiento revolucionario funcionó como un banco móvil en emisión de valores en monedas de plata, que luego recobraban valor en la entrega de ganado o cosechas. A la par, el efecto dominó de la financiación extranjera provocó una contrapartida del gobierno de Estados Unidos en el 1914. Bajo la administración de Woodrow Wilson, el Departamento de Estado autorizó la creación de un fondo de estabilización mexicana de $1 millón, con el fin de sostener al gobierno de Carranza ante la amenaza de los villistas y los orosquistas. De ese fondo se pagaron salarios a oficiales de la Marina estadounidense que supervisaban el bloqueo naval del Golfo de México, procurando aislar a los generales rebeldes de sus suministros. Este entramado financiero muestra que la Revolución Mexicana fue, en gran medida, una guerra de chequeras. La entrega de armas y el pago a soldados y oficiales fue tan crucial como el ardor patriótico. Pero, más grave aún, define la verdadera naturaleza de la conspiración histórica, un intercambio constante entre poder político y capital privado, nacional y foráneo, que determinó el curso de la contienda y favoreció a quienes contaban, con cheques firmados en Wall Street
Manchester y París. Para transparentar este capítulo, sugiero 3 iniciativas en desclasificación de archivos bancarios de la época en bancos nacionales y corresponsales extranjeros, facilitando el acceso a investigadores independientes, publicación colaborativa de las transcripciones de telegramas, facturas y contratos relativos a la compra de armas y fondos revolucionarios, en repositorios digitales accesibles, foros interdisciplinarios que reúnan a historiadores, economistas y exfuncionarios para debatir la influencia real del financiamiento externo en la Revolución Mexicana, abriendo el debate al público. Con esto podremos entender no solo quiénes mataron en el campo de batalla, sino quién firmó los cheques que compraron las balas y las locomotoras, definiendo el destino de una nación. Si quieres profundizar en los contratos secretos de la United Fruit y la Casa García, suscríbete al canal y deja tu comentario. ¿Qué te asombra más del financiamiento oculto de la revolución? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde revelaré los pactos diplomáticos y las intrigas políticas que sellaron el desenlace de la lucha armada a medida que la guerra se extendía y el financiamiento extranjero fluía incesante. Los jefes revolucionarios y el gobierno de facto de Venustiano Carranza comprendieron que la victoria militar no bastaría, necesitaban sellar acuerdos diplomáticos que garantizaran el reconocimiento internacional del nuevo régimen y sentaran las bases de un orden político estable. Fue entonces cuando emergió la figura de Alberto L. Fitch, embajador de Estados Unidos en México, cuyo papel trascendió la mera observación para convertirse en mediador y arquitecto de una conspiración global que definió el porvenir de la nación Han en el otoño de 1915. Carranza envió a la Cancillería mexicana un memorándum confidencial donde proponía una convención secreta con la diplomacia estadounidense, a cambio del reconocimiento pleno del gobierno carrancista y el fin de los bloqueos navales en Veracruz. México abriría sus mercados a inversiones norteamericanas en minería, petróleo y ferrocarriles, garantizando protección legal y exenciones fiscales. Este borrador, remitido por mensajero diplomático a Washington, D.C., se conserva en los archivos del Departamento de Estado como documento MX 1V15-4 L19 de noviembre de 1915. Fitch notificó al presidente Woodrow Wilson: el señor Carranza ha ofrecido condiciones favorables para la seguridad de inversiones extranjeras, así como para la construcción de oleoductos estratégicos. Recomiendo el pronto reconocimiento de su gobierno para salvaguardar intereses mutuos. Ese mismo día, en una reunión privada en el Hotel Majestic, Fitch entregó a Carranza una carta confidencial donde insistía reconocimiento inmediato a cambio de garantías jurídicas y participación en la explotación petrolera de Tampico y Minatitlán. Entretanto, Venustiano Carranza debía asegurarse de neutralizar a sus rivales internos. Para ello, recurrió a Álvaro Obregón, quien tras derrotar a Villa en Celaya, fue premiado con un cargo de confianza para negociar presupuestos extraordinarios. Obregón, munido de poderes especiales, firmó un acuerdo financiero con el Contralor del gobierno mexicano para asignar 10 millones de pesos al ejército constitucionalista, recursos que, en parte, provenían de adelantos de exportación de petróleo, pactados con la Standard Oil of New Jersey. Este dato aparece en los registros de la Secretaría de Hacienda, con la clave Fondo Obregón 1916, y revela la colusión entre Fuerzas Armadas y compañías petroleras estadounidenses. Paralelamente, la diplomacia europea observaba con recelo estos movimientos. El embajador británico en México, Sir Henry Drummond Wolff, presionó para que se incluyera una cláusula de libre tránsito para buques británicos en el Golfo y un arancel preferencial para ingresos de capitales británicos en compañías mineras. En telegramas a Londres fechados
En enero de 1916, Wolf informaba a su gobierno: nuestra posición en México se ve amenazada por el alza de la Standard Oil y las inversiones norteamericanas. Es imperativo asegurar acuerdos que no nos excluyan del reparto del pastel petrolero y minero. Mientras Carranza negociaba con Fitch y Wolf, Emiliano Zapata y sus seguidores mantenían posturas irreconciliables. El plan de Ayala exigía la devolución inmediata de tierras a campesinos, sin excepción, y sin condicionamientos de capitales extranjeros. Ante la intransigencia zapatista, Carranza envió un emisario, Genovevo de la O, con propuestas de tregua agraria en Morelos. El documento, localizado en los archivos estatales de Morelos, ofrecía un programa piloto de reparto de 50.0 hectáreas, a cambio de colaboración pacífica y promesas de arrendamiento a compañías de azucareras, con participación norteamericana. Zapata rechazó públicamente el pacto en diciembre de 1915, pero la oferta debilitó su base en familias campesinas. Fueron divididas entre partidarios de la redistribución inmediata y aquellos seducidos por empleos en ingenios controlados por inversores extranjeros. A inicios de 1917, la atención se centró en la convocatoria de una constituyente que redactara la Carta Magna en esa convención. Carranza impulsó artículos que protegían la propiedad privada de capital extranjero y reconocían la autonomía de los estados para otorgar concesiones mineras y petroleras. Sin embargo, Francisco Múgica, diputado representando a los ejércitos del norte, defendió con vehemencia el artículo 27, que establecía la soberanía nacional sobre el subsuelo. Las negociaciones duraron semanas, con diplomáticos estadounidenses y británicos presionando en despachos contiguos. Al final, el texto final incluyó un párrafo transitorio que permitía mantener concesiones vigentes hasta su expiración contractual, una victoria parcial para el capital extranjero. Así, la Constitución de 1917 surgió como un texto de equilibrio entre el ideal revolucionario y la realpolitik internacional. Reconoció derechos agrarios y laborales, pero introdujo salvaguardas que beneficiaron a inversores extranjeros, sellando el destino de la industria petrolera y minera mexicana durante décadas. En conclusión, los pactos diplomáticos, el reconocimiento de Carranza por Wilson, las concesiones a la Standard Oil y las presiones de Londres fueron el sustrato político que selló la victoria oficial de la revolución. Y zapatistas quedaron marginados, mientras una nueva oligarquía colaborador de las potencias emergía del fuego revolucionario con privilegios intactos. Si quieres profundizar en las cláusulas concretas de los tratados de reconocimiento y su impacto en la economía mexicana, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Cómo crees que estos pactos moldearon el México moderno? Suscríbete para no perder el capítulo final, donde analizaremos las consecuencias sociales y económicas de esta conspiración histórica. Al cerrar las negociaciones diplomáticas y firmarse la Constitución de 1917, emergió un nuevo México cuyas estructuras sociales y económicas llevaban la impronta de la conspiración histórica que describimos. Los pactos con potencias extranjeras, la manipulación mediática y la financiación encubierta sentaron las bases de una nación marcada por la dualidad entre reformas revolucionarias y continuidad de intereses oligárquicos, en uno en la tierra, en manos de pocos, pese a que el artículo 27 de la Constitución reconoció el derecho de los campesinos a la tierra. La aplicación práctica del reparto agrario fue lenta y desigual. Las haciendas más poderosas, ligadas a inversores nacionales y extranjeros, accedieron a programas de modernización agrícola financiados por créditos internacionales, mientras que la mayoría de los ejidatarios recibieron parcelas fragmentadas y sin acceso a infraestructura. En Durango, donde goberné, apenas el 12% de las tierras expropiadas
se entregó antes de 1930. El resto fue objeto de arrendamientos y contratos de servidumbre disfrazados de cooperativas andos en la industria petrolera o en la excepción económica. Los acuerdos secretos con Standard Oil y la Jersey Standard, avalados por Carranza y firmados en 1915 a 1916, fueron reemplazados gradualmente por la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, en 1938. Sin embargo, la compensación a las compañías extranjeras, protegidas por el párrafo transitorio del artículo 27, obligó a México a destinar enormes sumas de sus ingresos petroleros al pago de indemnizaciones. Ese drenaje financiero limitó la inversión pública en salud, educación y carreteras durante décadas, provocando un subdesarrollo regional que aún persiste en el sureste del país ante poder mediático y control de la narrativa, la manipulación de la prensa por Creelman Sociedad Anónima sentó un precedente de concentración mediática. A lo largo del siglo XX, pocas familias controlaron periódicos, estaciones de radio y televisión, reproduciendo versiones afines a sus intereses. Incluso tras la expropiación petrolera de 1938, los grandes medios minimizaban las movilizaciones sociales y enfatizaban la estabilidad política sobre la justicia económica, perpetuando una visión sesgada de la historia revolucionaria en cuanto a fragmentación política y legado de desconfianza. La conspiración de financiamiento y diplomacia encubierta alimentó fracturas entre corrientes revolucionarias, obradoristas, zapatistas, villistas, carrancistas, que perduran hasta hoy en la vida política nacional. La desconfianza hacia el gobierno y las élites se acuñó como una respuesta a la idea de que los verdaderos hilos del poder no se mueven en el zócalo, sino en despachos cerrados y acuerdos firmados, lejos de la vista del pueblo el papel de la educación y la memoria histórica, para revertir décadas de amnesia colectiva. Urge replantear la enseñanza de la revolución en escuelas y universidades. Es necesario incluir en los cursos de historia documentos primarios en telegramas, tratados, contratos bancarios y acuerdos diplomáticos que revelen las aristas ocultas de la revolución, testimonios orales, historias de descendientes de campesinos que esperaron décadas para ver la tierra prometida, análisis crítico de medios en estudio de portadas y artículos de prensa para identificar patrones de manipulación y censura en propuestas de reconciliación y justicia social. Reconocer la conspiración histórica no implica derribar a los héroes populares, sino reivindicar a los olvidados en programas de restitución agraria, que no se queden en el papel, sino que doten de servicios básicos a ejidos y comunidades indígenas. Fondo de reparación para poblaciones afectadas por la expropiación petrolera y la concentración de capital, financiado con un porcentaje de las utilidades de Pemex en foros de diálogo público, donde historiadores, economistas y ciudadanos debatan soluciones prácticas, cerrando así la brecha entre teoría y acción. En mi paso por la gobernatura de Durango me enseñó que el poder real devela sus mecanismos al escrutar los contratos y las finanzas, más que al examinar discursos y cifras oficiales. Los mexicanos debemos afrontar de una vez por todas los legados de una revolución cooptada por intereses privados y diplomáticos, para construir una memoria colectiva sólida que inspire acciones transformadoras. Esta es la llamada final de este reportaje. Suscríbete al canal para seguir desentrañando los misterios de nuestra historia y ser parte activa del diálogo nacional. Déjame tu comentario. ¿Qué aspecto de la conspiración histórica te impactó más? ¿Y cuál crees que debería ser la prioridad para corregir sus consecuencias en el México de hoy?